Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar con ustedes lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, más gusto me da el día de hoy tener a un jalisciense, un distinguido jalisciense, consultor, estratega en comunicación política, experimentado con más de 350 proyectos electorales, un egresado del ITESO, director de la agencia ASPOL, en fin, del que me refiero es Braulio González Rodríguez. Braulio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto estar contigo, con un periodista tan prestigiado, de una carrera tan sólida, tan relevante. Es un honor y un gusto poder compartir este espacio, ser tu invitado y poder platicar con la gente sobre temas que nunca pierden relevancia, y por el contrario, cuando vienen tiempos tan intensos en la política como son los que viviremos dentro de algunos meses más, y ya estamos en eso, pues todavía se convierten en temas más importantes. Gracias, Antonio. La verdad que me da mucho gusto, Braulio, que hayas aceptado esta invitación y sobre todo hablar de un tema de tanta importancia para todos los que nos están escuchando. El tema que vamos a tratar es un tema fundamental, relevante, casi es la punta de lanza para poder penetrar aquellas masas electorales, aquellos mercados electorales, y es el carisma. Si no hay carisma, seguramente no hay éxito. Bueno, pero eso nos lo va a explicar Braulio. El carisma, sí. ¿Qué es el carisma, Braulio? Mira, yo digamos, responderé esa pregunta diciendo que es uno de los activos más importantes que puede tener un político. Claro, un político se hace de muchas cosas, ¿no? Se hace de capital social, se hace de una base de poder, se hace de ideas, de una operación política eficiente, de alianzas, de muchas cosas. Pero el carisma es un recurso tan importante, tan relevante, que pocos políticos alcanzan a ver su importancia, porque consideran que se trata de algo que ocurre de manera casual y nada más porque sí, o es algo que llega en el paquete de la naturaleza, en fin, y no se dan cuenta que es algo que se puede construir. El carisma es un atributo que tienen que tenemos todas las personas, básicamente, Antonio, sí. no solamente los candidatos o los políticos, lo tenemos todos, pero digamos que hay maneras de construirlo. Hay, claro, a quien a veces se le da de manera natural porque hace ciertas cosas que ese carisma se vea, se note. Y al final de cuentas yo lo podría definir como esa capacidad que tiene una persona de conectar con los otros, ¿no? De poder tocar el corazón, la fibra, las emociones, las sensaciones, de coincidir en cuanto a las perspectivas, propósitos, puntos de vista, de tal forma que un ciudadano, una persona de la calle considere que el otro es un modelo a seguir, o es relevante, significativo, y que puede representarlo para lograr ciertos sueños o emociones. Sé que es una definición compleja, como lo es tal cual el carisma, ¿no? Pero es un recurso muy importante de la política. Aquel que lo tiene, que lo logra cultivar de la manera correcta, pues prácticamente está del otro lado, porque ha logrado tocar el corazón de la gente, básicamente. Braulio, a ti te tocó estar en la cumbre donde estuvieron presidentes de la muy destacados, como Obama, como el mismo Felipe Calderón, como el de Harper de Canadá. Harper de Canadá, en fin. Obviamente aquí quiero tocar el caso de Obama. ¿Obama fue un hombre carismático? Mira, desde luego que lo fue. Creo que es un emblema muy interesante. Bueno, ahorita vamos a esa otra parte que te quiero comentar, pero claro, a ver, directamente la pregunta: sí fue un hombre carismático por muchas cosas. Él, digamos, supo vender su historia como tal. Es el primer presidente afroamericano, el único hasta ahorita en Estados Unidos, del país más fuerte y poderoso, que representa pues una conquista histórica, un ajuste de cuentas, por llamarlo de alguna forma, de grupos que se han sentido marginados de la vida
política social en Estados Unidos y que todavía pues vemos algunos destellos de esas represiones históricas, ¿no? Marginaciones. Y Obama representa eso por una parte, pero también era una persona joven, era además de eso alguien muy preparado, intelectualmente interesante, era alguien creativo, con chispa para su discurso, con capacidad de improvisar un speech en algún momento determinado y llenarlo de vida, ¿no? Sabía arrancar los aplausos de la gente de manera muy particular y hacerse querer en diversos escenarios, ¿no? Pero esta figura, ahora que pones el caso de Obama, pues iba acompañado de un contexto que también le ayudaba a tener ese carisma, ¿no? Digamos, Michelle Obama fue un soporte, un pilar importante, esencial, fundamental, que también contribuyó a eso, ¿no? El contexto familiar, sus 2 hijas, las actividades de las hijas, el carisma propio de las hijas también sumó a ello, ¿no? Su vitalidad, su energía física, desde luego que también formaba parte del tema, sus apuestas políticas, sus propósitos, obviamente, los temas en los que hacía énfasis, pues era parte de todo este andamiaje que finalmente le dio en fortaleza a su carisma. Y yo también te diría que tiene que ver un poco con los presidentes que estuvieron antes y después que él, pues porque eso contribuye a forjar un contraste muy claro en las formas como un político se presenta ante una población, porque en el contraste pues también se puede crecer carismáticamente, ¿no? Entonces, pues Obama es un símbolo del carisma, pero yo te diría que no solamente él, pues, ¿no? Hay otros personajes que posiblemente no puedan caernos tan bien, pues porque, digamos, el carisma no significa solamente caer bien, ¿no? Incluso puede haber alguien que no te caiga bien, no sé, voy a pensar en Trump. Donald Trump también es carismático a su manera, Desde ¿no? luego, claro, es que justo es eso, es carismático. Hay muchos que piensan que el carisma es lo que comentábamos, es ser simpático, agradable, dicharachero, ocurrente, creativo y conectar y caer bien a todos y ser el centro de las conversaciones en la mesa, pero no necesariamente es eso. Realmente el tema tiene que ver con tener la capacidad de conectar con la gente que te interesa conectar. Y Trump lo hizo a su manera, desde luego, ¿no? Con sus discursos, con su ingenio, con su capacidad discursiva belicosa, peleonera, confrontativa, digamos, extralimitada en muchos aspectos, ámbitos y demás. Y claro que tuvo y tiene un carisma. Ahora, por supuesto, no es lo mismo tener un carisma estando arriba que estando abajo, ¿no? Todo pesa dependiendo del extremo del columpio en el que te encuentres, desde luego, ¿no? Ahora se encuentra en crisis política, obviamente una derrota electoral es una crisis política, pero conserva una base social que finalmente cree en él y que lamenta y va a ver con nostalgia la ausencia de Donald Trump, desde luego, ¿no? Eso eventualmente le puede pesar o no a Biden, ya habrá que ver el desempeño de las cosas, pero desde luego que tiene un carisma, ¿no? Que supo construir a lo largo de mucho tiempo y le permitió ganar una posición electoral, sin duda. Oye, quiere decir, bueno, en el caso de tanto de Obama como de Donald Trump, ellos trabajaron su mercado electoral que de alguna manera, por default, sabían que iban a caer en ellos, ¿no? ¿O qué? Es que siempre, a ver, nadie somos monedita de oro, ¿no? Como se dice. Pero sí hay alguien para quien eres digamos, representativo, importante, simpático, agradable, atractivo, interesante para la conversación, para que haya una coincidencia de ideas. Y creo que en política eso se llama, toda proporción guardada, pues es la base dura de votantes o de electores, ¿no? De simpatizantes. Eso pues es el sector social que siempre va a estar contigo pase lo que pase. En algunos políticos es, digamos, el 30% del electorado, en otros es el 10%, en otros es el 3%, el 1%, en otros bueno, varía, ¿no? Difícilmente se pasa de un 30 o 35%, que se suelen morirse en la raya, salvo que algo extraordinario pase y con el candidato y bueno, finalmente terminen desilusionados. Entonces todo el mundo cuenta con eso, ¿no? Y también, por supuesto, cuenta con el lado contrario, que es pues un cúmulo de ciudadanía, de electores que pues jamás lo van a votar
pase lo que pase, haga lo que haga, diga Sí. lo que diga, Sí. no habrá manera de convencerlos. Y pues en la estrategia hay que saber que con eso no hay nada que hacer y finalmente se dejan un poco de lado, porque con ellos no se va a ganar una elección, ¿no? Pero ciertamente pues la base dura es el punto de partida y en función de ello se avanza en todo lo demás. Oye, Raúl, en el caso de, yo veo a López Obrador y veo que la gente lo sigue, bueno, determinado mercado electoral, ¿no? Pero Sí. es bastante, sin duda, a su segundo año de gobierno, pues sigue mucha gente atrás de él. ¿Qué es Sí. lo que le sigue a López Obrador? ¿Es el carisma o hay algo más? Pues mira, digo, claro, a ver, claro que cuenta con un carisma muy particular, muy específico, pero su base de seguidores no solamente están centrados en la forma de ser de López Obrador, porque pues López Obrador no acaba de hacer presencia ni de aparecer en el escenario público en este momento. Él tiene muchos años trabajando esa posibilidad, siendo el que es si no había ganado la elección, ¿no? Es decir, porque no tenía votantes, no había gente que creyera en él. ¿Qué es lo que hace que ahora sí crean en él y antes no? Pues una serie de circunstancias políticas que se presentan y transforman la realidad en un escenario en el cual él puede avanzar. Si hacemos un poco de memoria, nos acordaremos de encuestas que meses antes daban como ganadora a Margarita Zavala. Es cierto. Margarita Zavala estuvo arriba en las encuestas un tiempo estuvo arriba. Y digamos, todo el mundo la llegó a ver en un momento determinado como, bueno, no todo el mundo, obviamente, pero la mayoría la llegó a ver en un momento determinado como la futura presidenta. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? La serie de circunstancias en el PAN que pidieron que pues ella pudiera llegar, los golpes bajos de aquí y de allá y de todos lados, y la degradación de la fortaleza del PAN como partido, como opción, en contraste a la degradación que Peña Nieto había tenido y al desgaste en la presidencia. Entonces, bueno, eso terminó de diluir la posibilidad de Margarita, y también no solamente eso, sino el hecho de que Hillary Clinton no ganara en Estados Unidos también la debilitaron, porque si Hillary hubiese ganado, lo cual obvio no ocurrió ante Donald Trump, pues la expectativa y la mente del elector en otros lugares del mundo, no solamente en México, hubieran visto que la posibilidad de que una mujer llegara a gobernar un país como Estados Unidos pues era viable y por lo tanto también posible a llegar acá. No son los únicos factores, pero son circunstancias. A ver, con todo esto a lo que voy es a contestar tu pregunta para decir cómo otras opciones se fueron debilitando. Y hubo ausencia de representatividad y ausencia de pertenencia y de pues eso, de identidad del ciudadano con opciones alternativas. Y dejaron la vía libre pues para que López Obrador pudiese construir una narrativa propia, prácticamente única, de ser el candidato de la alternativa, ¿no? Es decir, de la opción, porque no había nadie más a quien mirar. Eso ocurrió, pues. Ahora, estando al frente del gobierno federal, pues es más o menos igual. Sigue, digamos, con un discurso de campaña, alimentando a su base social fuerte, que siempre la ha tenido, pero aprovechándose también del vacío, ¿no? De otras fuerzas políticas que no existen, que están diluidas o están latentes o están escondidas o están esperando que llegue el momento de un proceso electoral para salir adelante, ¿no? Y una vez que eso ocurra, que empiece a haber otro tipo de discursos, de personajes, entonces habrá oportunidad y posibilidad de ver las capacidades reales comunicacionales de un personaje que hoy es la única voz que clama en el desierto, Antonio. Eso es lo que está pasando. Sí, ¿verdad? ¿Sí? No hay otros contrastes, entonces no hay manera de que la sociedad pueda contrastar. No hay contrapesos. Así es, eso pasa con él. Sí tiene un carisma, desde luego, muy fundado en todo esto, pero ese carisma que ha planteado, pues tiene una explicación, ¿no? Que es un poco lo que he venido haciendo, acompañado también de narrativas pseudo-religiosas en las cuales él ha abrevado mucho en la alimentación del imaginario popular en función de los escándalos del pasado del PRI, del PAN y de otros políticos y de la descalificación de cualquier otro que esté en su contra. Entonces, bueno, eso, también la creación del enemigo contribuye pues al posicionamiento de un personaje que
que se hace ver como el Mesías, ¿no? Es el juego que él está jugando y que sabe que lo está jugando. Y le ha salido, le ha funcionado hasta el momento, ¿no? Le ha funcionado. Le ha funcionado. Sí, es estrategia. Es estrategia. No hay iluminados, no hay milagros, no hay Mesías, es estrategia. Y él lo sabe porque finalmente el tema también se trata, mucho de lo que busca pues es tener esa capacidad de convencer, ¿no? Discursiva, y de mantener pues alimentado el odio en donde tiene que estar, en donde lo ubica para poder validar un poco su discurso. Va por ahí, Antonio, va por ahí. Sí. Esto ha cambiado con los años, el carisma. Yo escucho, por ejemplo, discursos de Adolfo Hitler, por ejemplo, sí, o de Winston Churchill, claro, o de Charles de Gaulle, que ese era, a mí me apasionaba escucharlo porque era un gran personaje, Charles de Gaulle, que bueno, pues tan es así que Francia ahí lo tienen todavía en la primera fila, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, antes de que hagas tu pregunta, Charles de Gaulle tenía un estratega que era André Malraux. Es cierto. André Malraux. Sí. Que es a lo mejor acá no lo ubicamos tanto, pero es un clásico de la literatura francesa. Ajá. Ya lo tenía en una posición que se llamaba ministro del gesto y del verbo. Okay. Era la posición, el nombre incluso de este personaje que estaba detrás de la construcción carismática de Charles de Gaulle, pues era un personaje que venía de la narrativa, de la literatura, ¿no? Entonces entendía, por supuesto, el poder de las palabras, la seducción de los discursos, entendía esta intensidad, ¿no? Entonces, porque no es solamente el personaje per se, sino es todo el andamiaje que hay, toda la capacidad que se tiene para que un personaje salga a comportar, ¿no? El caso de Hitler, pues Goebbels estaba operándole muchas cosas y construyéndole este andamiaje que permitió que la sociedad alemana lo viera como un político que podía sacar a Alemania del problema económico y de identidad que estaba viviendo, generado por el desgaste que se vivió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso, bueno, hizo que Hitler tuviese ese carisma, entre otras cosas, ¿no? Sí, diferentes, Charles de Gaulle y Hitler, pues, totalmente, diametralmente opuestos. Totalmente, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, si uno se va a la figura de Charles de Gaulle, era ese personaje que estaba mostrando en su mente un liderazgo que no solamente marcaba su territorio, ¿no?, sino que era internacional, y eso todavía queda. O sea, y tan es así que el reconocimiento a su carisma, a sus formas, a su desempeño, sigue, está fresco todavía, ¿no? Claro. Mira, aquí también hay que entender el rol que tiene que ver la época en la que a los personajes les toca participar, ¿no? Que, pues sí, estamos hablando de un proceso de guerra y de posguerra, ¿no? De que les toca pues reconstruir muchas cosas, rearmar la paz, redefinir las características del país después de un desastre, y eso pues contribuye mucho a la formación de identidad y a tener una bandera y tener condiciones para poder salir adelante, ¿no? Es un poco lo que le pasa, toda proporción guardada, a Ronaldo, ¿no? No tiene un buen equipo que le dé soporte, sí, y condiciones, pues no logra hacer lo que ha sido en otros lados. Me refiero cuando participa en la selección portuguesa, pues no es no es lo que lo vemos hacer en otros lados, no puede. No tienes en la política es más o menos igual, o sea, es como un juego de conjunto. Sí, totalmente, pues, de conjunto, de cancha, circunstancias, momento, varias cosas que se tienen que conjugar, ¿no? Algunas tienen que ver, por supuesto, con el personaje, otras no. Pero el personaje debe leer esos signos de su tiempo, pues, para ver dónde está su oportunidad de poder trascender y significar. Ese es parte del reto. Oye, Braulio, cuando tú tienes que aconsejar a un candidato y le quieres que se le despierte su carisma, ¿qué le dices? Pues mira,
digo, hay varias cosas que se deben de hacer. Digo, uno es identificar el propósito del personaje, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo aquí, no? Por ejemplo, o sea, ¿qué hace dentro de la política? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Porque las razones y las motivaciones que tiene un político para estar en esa cancha son muy diferentes. Hay quien lo ve, pues, como una oportunidad laboral que está bien. Una chamba. Está bien, chamba, ¿no? Chamba es lo que le tocó, se dieron las circunstancias, ha ido creciendo y ahí está, ¿no? Porque ahí es donde hubo chamba. Para otros fue una herencia de carácter familiar y porque el papá fue senador o haya sido lo que haya sido gobernador, pues él también está dentro de esa cancha porque es lo que vivió y respiró todo el tiempo en su casa y es lo que aprendió a hacer, ¿no? Para otros, pues nace como una oportunidad de relaciones estratégicas, públicas, políticas, en las cuales, oye, pues yo te conozco, vente para acá y entrale, ¿no? Todos esos escenarios valen. Otros se fundan, digamos, en experiencias que han sido complicadas en su vida y que llegan porque finalmente han buscado una meta y un objetivo. Y aquí me parece que Pepe Mujica es un buen ejemplo, ¿no? Okay. El expresidente de Uruguay que pues viene de la guerrilla, fue encarcelado, siempre con un discurso muy social y llega a ser presidente. Pero su fundación dentro de la política está en una lucha social activista guerrillera, de alguna forma, ¿no? Es decir, él ha ido construyendo desde allí, o sea, llega a la conquista del poder desde un plano muy diferente. A ver, pensemos en otros casos, Cuauhtémoc Blanco, pues, ¿no? Vámonos hasta el extremo del infierno. ¿No? Del fútbol brinca a la gubernatura. Pues, claro, digo, ahí su oportunidad pues no se dio en la construcción de un proyecto político en la vida, ¿no? Ni estaba preparado, ni lo está, ni entendía, ni sabía qué. Simplemente se dio la coyuntura, el aprovechamiento, la capitalización de una carrera que él había venido haciendo visible en otra cancha, literalmente, y pues de ahí salta a hacer el desastre que hoy es. Pero, es decir, la manera de cómo se llega es muy diferente. Entonces, bueno, es una de las primeras preguntas y la fundamental, esencial, ¿cuál es el propósito de estar en la política? ¿No? Porque a partir de eso, el político puede hacer sus cosas. No prejuzgo, finalmente, si alguien llega por chamba, está bien, es lo que hay, es con lo que se tiene, es con lo que está llegando, con lo que ha construido su liderazgo y a partir de ahí. Si alguien llega desde afuera, espero nunca verme la necesidad de ser alguien como Cuauhtémoc Blanco, pero bueno, si alguien llega con un valor importante, con un propósito, con ganas de apoyar, de construir, de hacer cosas, trae una historia de estas características, pues se puede, por supuesto, apuntalar, ¿no? Si llegamos, o bueno, también hay ciudadanos comunes que ni son sobrevivientes del Titanic, ni se les cayó el avión en los Andes, ni traen una historia así heroica de fondo. Sí. Pero a partir de lo que tienen es como se puede construir. Es decir, no necesitamos necesariamente que las historias sean total y absolutamente catastróficas en el pasado o que vengan de la desgracia para construir carisma, ¿no? Todo depende de dónde viene. Pero el qué quiere el político es fundamental, esencial, digo, para todas las personas en la vida, en cualquier actividad, ¿no? Pero es fundamental saber cuál es el propósito y a partir de allí se construyen de muchas formas, pues, porque se desarrollan agendas, mensajes, piezas de comunicación, se aprovechan las oportunidades de la coyuntura, varias cosas que a partir de ahí se pueden establecer, ¿no? Oye, por ejemplo, en el caso, ahorita estamos viviendo una coyuntura bastante compleja. Primero, ya no tenemos medios de comunicación masivos. Ya la televisión no es la fábrica de candidatos como antes ocurría. Tenemos un electorado más crítico. Sí. Y tenemos una pandemia que tiene aislado a los ciudadanos, a los votantes, a la clientela electoral, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Cómo llegarles con ese carisma a esa gente? Es que mira, yo creo que aquí se trata claro, las reglas de la comunicación, las reglas de la política han cambiado, pero es un proceso en el cual se trata de construir comunidades y entender en dónde están las fortalezas, en donde uno tiene que empezar a tejer. Digamos, esta ausencia de macromedios de comunicación
pues ha permitido que se construyan comunidades como más sólidas, pues porque se crean nichos muy específicos, ¿no? En los cuales pues, se puede empezar a construir un liderazgo. Te pongo ejemplos muy concretos. Alguien que quiera construir política desde la iniciativa privada, pues construyes un liderazgo primeramente en la iniciativa privada. Esa es tu base de la cual partes. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí puedes abonar, construir, generar mensajes, establecer discursos, actividades, una serie de cosas específicamente en ese nicho, y después te puedes desbordar a otros, pero es el punto de partida, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, empiezan a construir desde el activismo social o ciudadano, ¿no? La alcaldesa de Barcelona, no recuerdo el nombre, a ver si me viene ahorita a la mente, ella construyó su liderazgo a partir pues, de la bandera de reforzar el sentido digamos, del derecho a la vivienda, básicamente, ¿no? Hace algunos años hubo un proceso en España que puso en riesgo este derecho, y en función de ello, pues ella lo abanderó por aquí, por allá, se hizo visible, tuvo acceso a medios de comunicación, a un buen manejo del discurso, a la simpatía ciudadana, y finalmente le permite conquistar una posición de poder. Entonces aquí hay ejemplos que pueden venir de un lado o de otro, pues, en los cuales pues, se construyen liderazgos que luego se desbordan y generan alianzas estratégicas que permiten llegar, ¿no? Aquí hay un elemento fundamental importante que tiene que ver con la visibilidad que un político logra, porque el poder para existir necesita de ese recurso que es la visibilidad. Si un político no es visible, pues realmente no lo puedes ver, no lo puedes reconocer. Claro, entonces, vámonos a lo mexicano, santo que no es visto no es adorado. ¿Es eso? Sí, es correcto. Entonces, el político tiene que construir esa imagen y ser visible a los demás para que pueda comunicar ese liderazgo que está tratando de construir. Entonces, bueno, el uso de los medios de comunicación hoy requiere como un manejo mucho más estratégico, ¿no? Para empezar a construir a partir de algo y después desbordarse a otras comunidades en las cuales se pueda llegar y se pueda llamar la atención de que eres alguien que tiene capacidades de llegar y de crecer. En el caso de los procesos electorales aquí en México, vemos ahora que hay gente que brincan de un partido a otro, en fin, como que no hay un respeto a los principios ideológicos o a las líneas políticos o a los compromisos partidistas que de alguna manera están establecidos en sus estatutos. No hay nada. Estamos ante un campo donde la ocurrencia parece ser que es lo que predomina para determinar, pues yo me voy por este partido, no me dejaron entrar por este, me voy por este, en fin. Aún así, podríamos decir que hay posibilidades de que en tu trabajo puedas encauzar ese carisma que requiere esa gente para ganar. Digamos que sí. Yo siempre pienso que siempre hay una puerta de salida, ¿no? Siempre hay soluciones a la mayor parte de los retos políticos. A ver, Churchill se cambió de partido no una vez, sino 2 veces. 2 veces. Luego regresó. No recuerdo cómo fue exactamente la ruta de Churchill en esa parte, pero salió, entró, regresó y así estuvo, ¿no? Churchill. Y ha quedado en la historia como un personaje importante y relevante. Y él decía, bueno, es que los principios que los que yo creía pues ya no están en ese partido, ¿no? Y es un poco como lo que dice la gente cuando suele cambiar de partido político, ¿no? Esa cuestión. A diferencia de ello, Churchill creo que tenía los tamaños para poderlo hacer, ¿no? Y la capacidad de ser, era más fuerte su imagen que la de los otros partidos políticos. Entonces, son cuestiones que hay que valorar, porque a veces el personaje tiene la fuerza suficiente como para poder salirse del juego y llevarse sus canicas. Romper ese esquema. Sí, llevarse sus canicas como lo hizo, no sé, como lo han hecho muchos, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas en su momento, pues, ¿no? Como lo hizo, pues, mismo López Obrador, pues, ¿no? Que dirigió el PRD.
Felipe lo intentó hacer, no le ha materializado, ¿verdad? Pues no le ha materializado, posiblemente no le materialice, pues no son otras condiciones, ¿no? Sí. Que es ese modelo de tratar de romper y me llevo mis canicas y a veces si está bien calculado y bien trabajado puede dar resultados, en otros casos no. Hay que medir las características de cada proceso porque aunque genéricamente pudiéramos decir es que no se vale que los políticos se cambien de partido, pues en la realidad es un poco diferente porque depende de muchas circunstancias, de las reglas del juego, de cómo haya sido la historia con el partido político, porque para muchos políticos el salir de los partidos tradicionales en los que han jugado toda la vida ha sido una situación que les ha beneficiado y les ha permitido seguir en el juego, ¿no? No sé, digo el PRD y Morena están llenos de eso, básicamente, ¿no? Entonces que la jugaron con el PRI y están ahora reinventados como las nuevas generaciones, ¿no? Santificados e inmaculados. Y ocurre en muchos otros partidos, no solamente. Lo que pasa es que como es visible, pues es en donde es más notable ver personajes del pasado que de repente pues limpian su trayectoria haciendo este cambio y dejando atrás la herencia. Son estrategias, Antonio, finalmente. Finalmente, ¿no? Sí, pues sí. Aquí vienen todas esas características de que el carismático pues, es el visionario, que es el que escucha, que es el creativo, que es el que crea confianza, en fin, hay mucho, ¿no? Pero finalmente no sé si esto vaya evolucionando o siempre ha sido igual esto del carisma de político. No, claro que evoluciona porque tiene que ver con las pautas de conducta y los valores sociales que hay en una población, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que puede ser relevante, significativo, admirable en un país, pues en otro puede no ser así, uh-huh. ¿No? En algún lugar cierta actitud puede ser considerada como agresiva, o en algunos lugares ciertos comportamientos pueden ser misóginos, en otros lados pueden ser totalmente tolerables y puede ser políticamente lo correcto, ¿no? No es lo mismo el Medio Oriente que México, desde luego, ¿no? Por ponerte un caso muy extremo, ¿no? En donde sí, pues, claro. La participación de un tema como es la mujer en la política, pues es recibido de forma muy diferente, ¿no? Radicalmente diferente. Uh-huh. Y ese tipo de reglas y de marcos de entendimiento pues, juegan también su rol, ¿no? Para determinar qué puede ser admirable en algún país y en otro puede ser totalmente condenable. Uh-huh. Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas, pues obviamente Occidente lo condenó de manera determinante, pero Medio Oriente estaba fascinado con lo que había ocurrido. Claro. Digamos, son perspectivas del mundo muy, muy diferentes, pues, ¿no? Acá tenemos una narrativa muy particular del tema, ya tienen otra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso hace que ciertos personajes de repente pues se conviertan en héroes y villanos dependiendo del punto de vista con el que se les observe. Pues Braulio, la verdad que me da mucho gusto poder platicar que hagas esta radiografía de lo que es el carisma en estos personajes que buscan el poder, ¿no? Desde luego. Yo la verdad me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y quisiera dejar la puerta abierta, Braulio, para que más adelante, si me permites, volvamos a platicar ya una vez que el proceso electoral esté a todo su motor para valorar a ver cómo van y bueno, pues es muy enriquecedor tu punto de vista, nos ayuda muchísimo a fortalecer este esquema democrático que no solamente debe estar en los partidos, que el ciudadano común debe también estarlo compartiendo, aunque no tenga partido, ¿no? Desde luego, pues encantado de la vida, Antonio, de haber participado aquí con tu programa y desde luego que cuando tú digas, aquí nos conectamos, porque pues, ciertamente se trata de compartir ideas, puntos de vista para que pues, la población, el país, los electores tengan
digamos, un criterio más afinado en términos de cómo observar a los políticos en su ambiente, ¿no? En su entorno. Así es. Siempre sirve para construir un mejor país, una mejor democracia. Pues, Braulio González Rodríguez, bienvenido y muchas gracias. No te digo adiós, sino hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Gracias.